amigo? Buenos días o buenas tardes, si lo estáis viendo por la tarde. Bienvenido a la primera entrevista del canal RA. Hoy tenemos de invitado a David Jiménez. David, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí en esta inauguración de la sección de entrevistas. Y lo segundo, informar de que si se corta es porque estás en Tailandia con una conexión solo regular, ¿verdad? Así es, pero bueno, intentaremos que no se corte. Bueno, pues muchísimas gracias por ser nuestro primer invitado. Voy a coger la chuleta, lo primero de todo, para no equivocarme con tus datos personales. Ha sido corresponsal del Mundo en Asia durante más de 15 años, ha sido director del diario El Mundo y ahora David Jiménez es columnista del New York Times, si no me fallan los apuntes, y tienes en las estanterías de las librerías el libro El Corresponsal. ¿Tienes algún proyecto más que vayas a sacar adelante? Bueno, siempre hay algún proyecto más y me gusta decir que lo siguiente siempre es lo mejor, ¿no? Hay un par de libros, uno que sale en mayo, todavía es sorpresa, no podemos desvelar mucho, pero en mayo habrá libro nuevo. Y después de ese, otra novela, ¿no? Eso es en cuanto a la escritura. Aparte, bueno, hay otros proyectos de podcast, de documentales, la película del director que sigue en preproducción y esperamos que este sea el año del empujón de ese proyecto. Así que bueno, hay muchas cosas sobre la mesa. Oye, todos los que nos hemos leído el libro del director, no, creo que nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Con qué medios de comunicación se suele informar David Jiménez después de que pasara lo que pasó? ¿Qué sueles leer durante el desayuno con tu tostada o tu croissant? Pues estoy bastante divorciado de los medios españoles, la verdad. Trabajo para medios extranjeros y también soy lector más de medios extranjeros, ¿no? También es verdad que me interesa más la política internacional y lo que pasa en el mundo que la reyerta política española que me aburre, ¿no? Y además se parece todos los días. Entonces, bueno, el primer diario que leo siempre es el New York Times y a partir de ahí hago un popurrí de medios extranjeros, BBC y demás. Una de las ventajas de Internet, además, es que uno hoy con los medios de traducción instantánea que hay puede leer el periódico que quiera del mundo y las traducciones son cada vez mejores. Entonces, eso yo creo que te da un abanico de fuentes, de medios impresionante. Y luego, hombre, también es verdad que de vez en cuando me intereso también por las cosas que pasan en mi país y, bueno, hago un repaso un poco general. Yo creo que ya no hay nadie que lea los medios como antes, ¿no? Eso que ibas al kiosco, te comprabas tu periódico Con la y ese era tu prioridad periódico. absoluta a una cabecera, ¿no? No, yo creo que hoy ya lo que hacemos es coger de aquí, de allá, es un poco, bueno, a través de las redes sociales, sobre todo, sigues a un determinado número de periodistas en Twitter, por ejemplo, que son los que, bueno, son de tu confianza, y a partir de ahí yo creo que te vas creando, digamos que un poco tu ensalada informativa diaria. Leí hace poquito en el diario de Objective que los periódicos en papel han perdido 2 de cada 3 lectores. Hoy en día las suscripciones en Internet apenas aumentan, es muy difícil que la gente pague por consumir periódicos. ¿Qué crees que hemos hecho los que trabajamos en los periódicos de papel para merecer esto? Bueno, lo primero que hicimos mal, yo creo que fue cuando surgió Internet, regalar nuestro contenido. Mientras grandes periódicos del mundo vieron enseguida eh, que por mucho que esa información estuviera en Internet, los lectores todavía tendrían que pagar por ella, porque era muy cara de producir. En España hubo una barra libre que acostumbró a los lectores a que por información no se pagaba. Y eso nos ha llevado a una cultura en la que hoy la gente está muy disponible, muy favorable a pagar por el fútbol, a pagar por el deporte, a pagar por Netflix, pero en cambio no hay una cultura todavía fuerte de pagar por medios como la que hay en Alemania, la que hay en Estados Unidos y en otros países. Ese fue el, digamos, el mayor error empresarial de los medios. Y luego, por supuesto, hubo una serie de errores que son más éticos, morales y de pérdida de confianza de los lectores. Yo creo que les fallamos, que
cuando llegó la crisis, sobre todo, nos arrimamos al poder, empezamos a trabajar para intereses que eran diferentes de los lectores, los oyentes, los espectadores, y nos dieron la espalda. Eso es difícil de revertir porque una vez pierdes la confianza de tu audiencia, no es fácil que vuelvan. Pero yo creo que se puede hacer, ¿no? Con una apuesta por la calidad, por el rigor, por demostrarle a esos lectores que en realidad no trabajamos para empresas, ni trabajamos para partidos políticos, ni para instituciones, ni para gobiernos, sino que trabajamos para la gente. Si conseguimos eso, los medios, yo creo que saldrán adelante de una crisis que recordemos que ya viene de largo, ¿no? Es que ya lo de los tiempos en los que los medios y el periodismo no estaban en crisis, ya uno ni se acuerda. Pero fuera de España hay muchos medios que lo están haciendo muy bien. El New York Times tiene 10 millones de suscriptores, es una barbaridad. Pero luego Financial Times, Wall Street Journal, periódicos alemanes, el Welt, un diario con el que yo colaboro, está teniendo mucho éxito con su modelo de suscripción. Y en todos esos casos la coincidencia es la misma. Apuesta por la calidad, contenido original y ganarse la confianza con tu independencia. Este 2023 en España va a estar lleno de citas electorales. ¿Tienen los ciudadanos motivos para estar preocupados por lo que se les viene encima en cuanto a manipulación informativa? Desgraciadamente el periodismo español está muy significado ideológicamente y partidistamente. Es decir, uno ya sabe qué periódico va a apoyar a quién. No solo en las páginas editoriales, que se podría entender, sino también cómo van a hacer esa información intencionada para favorecer a unos y perjudicar a otros. Yo creo que la información política de todas las que hay en España es probablemente la más contaminada por el sesgo y es muy, muy, muy difícil encontrar información rigurosa, creíble, independiente en España. Así que sí, desgraciadamente creo que vamos a tener una ofensiva de propaganda, no me gusta llamarlo periodismo, con excepciones, que siempre las hay, pero que son difíciles de encontrar. ¿Crees que hay alguna mínima posibilidad de que el combate de Sánchez contra Feijóo sea limpio? ¿O crees que los dos no tienen más remedio que tirarse al barro y criticarse, vamos, con insultos, con palabras gruesas, como hacen de costumbre? Bueno, va a haber mucho barro. De hecho, llevamos muchos años ya con barro en España, en la política, donde las ideas han quedado enterradas en el lodo, donde vemos debates en el Parlamento que son absurdos, donde no hay ideas, no hay propuestas, donde es una competición a ver quién es más gracioso o insulta mejor al otro, buscando siempre una frase fácil para que luego las redes te la reboten y puedas tener algo de eco en los medios y llegar a la gente. No es una política seria y no la hemos visto en muchos años, desgraciadamente. Lo peor es que la gente ha caído por ella, ¿no? Y esos mismos patrones se reproducen en la calle, en los comentarios de la gente. Aquí la clave es saber qué ha pasado, ¿no? Han sido los medios que han contaminado a la gente y los políticos que han crispado el ambiente o es la calle la que crispa y fuerza a los políticos y a los medios a comportarse así. Bueno, ese es un debate yo creo que muy largo, pero sin duda en un momento de gran crispación, políticos y medios de comunicación están echando gasolina al fuego. Para terminar de salir de España, porque primero te estoy haciendo unas preguntas un poquito más centradas aquí en nuestro país y ahora después nos iremos a Asia, que es donde tú estás ahora y donde tú te has movido durante muchísimos años y dominas la información de Asia. Quería preguntarte por dos personajes que yo tenía, digamos, totalmente encasillados y que al leer el director, pues no sé si yo acertaba en mis pronósticos o no. Soraya Sáenz de Santamaría, yo siempre la he visto como esa política sensata que mira el bien común, y María Dolores de Cospedal a mí me parecía una política muy siniestra, que miraba solo el bien particular. ¿Tú coincides con esa visión o crees que estoy equivocado? Yo creo que ambas son políticas o eran políticas muy ambiciosas,
con muy pocos escrúpulos, que tenían mucho poder, una en el partido, otra en el gobierno, que se enfrentaron de una manera cruenta entre ellas. Y sobre todo en lo que respecta a mí, como periodista en esa época, dirigiendo El Mundo, fueron muy, muy dañinas para la libertad de prensa de este país. En el caso de la vicepresidenta, bueno, se extendió la colocación y expulsión de tertulianos, fueran más o menos amables con el gobierno, la presión brutal sobre los medios, bueno, toda una estrategia encaminada a que se hablara lo menos posible de los casos de corrupción que en ese momento estaban afectando al Partido Popular, y en el caso de Soraya, de Cospedal, perdón, pues a una situación muy parecida, ¿no? Recordar que, de hecho, cuando ella estaba al frente de Castilla y La Mancha, retiró toda la publicidad o la inversión publicitaria que ponía en el diario El Mundo porque no le gustaba la cobertura. Bueno, ese tipo de chantajes a los que desgraciadamente están habituados los medios, y creo que ambas los practicaban, desgraciadamente. Así que no soy fan de ninguna de las dos. Luego, bueno, Soraya tuvo esa fama de ser una líder muy efectiva, ¿no? En lo que hacía, pero la realidad es que, por ejemplo, toda la crisis catalana la manejó muy mal. Otras cosas las hizo mejor. Supongo que tampoco es fácil. Bueno, en este canal somos muy fan del cine y tú has comentado que el director se va a convertir en película. ¿Hay ya actor preparado para interpretar a David Jiménez? No, no hay actor, hay un guión ya terminado, con una versión ya bastante madura. Eh, hay, yo creo que un potencial director, cuyo nombre no puedo desvelar, y hay discusiones sobre posibles actores, pero bueno, ese es un proceso que espero que a partir de muy poco tiempo, en 2 o 3 meses, se inicie un poco y se concrete más el tema del casting. Es un proyecto largo que ha sufrido, bueno, pues subidas y bajadas, como casi todos en el cine, ¿no? He descubierto que el cine y las series y el mundo de la tele tienen unos tiempos muy lentos, ¿no? Y luego todo se acelera y las cosas ya van rodadas, pero hasta que llegas a ese punto, bueno, pues son muchísimas las cosas, los equipos, la gente que hay que poner de acuerdo, y en eso estamos. ¿El director del director va a tener libertad creativa o tú como autor de la obra le vas a pedir que sea lo más fiel posible a la realidad? Bueno, el guión es bastante fiel a la realidad. Lo han hecho Alejandro Hernández y Michel Gaztambide, que son dos cracks. No hace falta que yo les diga cómo escribir un guión, pero ellos mismos, ha salido de ellos el ajustarse al espíritu del libro, porque creen en el libro, creen en la historia que se cuenta en el director, y la verdad es que ha sido un gusto trabajar con ellos, porque no ha habido una sola discrepancia, ¿no? Y es verdad que yo, en este caso, soy muy flexible, quiero decir, yo quiero que se haga una buena película, entiendo que el lenguaje del cine es diferente al del libro y que la gente que mejor sabe hacer películas es la que tiene que tomar las decisiones, ¿no? Y yo estoy ahí para ayudar en lo que esos equipos crean que puedo aportar. Oye, David, cuando un escritor va a sacar un libro, publicar la primera edición es un éxito. Si hay una segunda, pues está bastante bien. Si hay una tercera, es que el libro es muy potente, pero con el director ya vais por la 10ª. ¿Sientes responsabilidad porque tanta gente haya confiado en ti y se haya pasado por las librerías a comprarlo? Sí, bueno, Bueno, responsabilidad u orgullo. Cuéntame qué es lo que sientes al saber bueno, que tanta gente ha confiado en ti. es una mezcla de sentimientos, porque no esperaba que el libro fuera a ir tan bien. Me alegra mucho por el éxito, me alegro por la editorial, Libros del Cao, que fue valiente al publicarlo. Me alegra porque hay una verdad ahí muy importante que se debe conocer sobre la relación entre los medios de comunicación y sus ataduras con el poder económico y político. Y también me alegra mucho que los estudiantes de periodismo lo estén leyendo en las facultades, ¿no? Eso es quizá lo que más
orgulloso me hace sentir. Y creo que el éxito del libro, si tuviera que definirlo en una palabra, es honestidad. Yo creo que la gente cuando lee El director le puede gustar más o menos el libro, más o menos lo que digo, pero creo que se quedan con la idea de que es un libro honesto, que he contado realmente como yo viví ese año al frente del diario El Mundo, y esa es la fuerza principal que tiene el director. Oye, me imagino la respuesta, pero si tú tuvieras la posibilidad, ¿entrevistarías a Vladimir Putin? Hombre, claro, me encantaría. A él, a Kim Jong-un, a Hitler, si estuviera vivo. Sí, yo siempre he sido un convencido de que el periodismo no se puede hacer solo contando el lado bueno de las cosas, ¿no? ¿Y Y cómo te solo imaginas entrevistando a... ¿Y cómo te imaginas que sería esa entrevista con Putin? ¿Qué condiciones crees que pondría? Porque muchas veces Bueno, los que son dictadores o amigos de las dictaduras te ponen unas condiciones muy especiales para acceder a ellos. bueno, evidentemente eso es una utopía, ¿no? Entrevistarle porque ese tipo de dictador lo que quiere es propaganda y lo que quiere son entrevistas fáciles donde él pueda decir lo que quiera y si lo enfadas, pues enviar al periodista de turno a la cárcel. A mí me gustaría poder hacer una entrevista libre, independiente, en el que todas las preguntas estuvieran sobre la mesa y le pudieras enfrentar a los datos, ¿no? Le pudieras enfrentar a las víctimas de las guerras que ha provocado en estos últimos 20 años. Eh, ya digo que yo creo que los malos tienen mejores entrevistas que los buenos, o sea, porque son personalidades muy complejas y el desafío de intentar acceder a ellos y a su mente y a su corazón y ver qué hay detrás es apasionante, ¿no? Entonces, soy muy favorable a entrevistar a los malos, pero no a convertirte en un simple altavoz de los malos, ¿no? Para que digan lo que quieran, sino teniendo la oportunidad de eh, confrontarlos con las cosas que han hecho, los abusos, la tiranía que representan. Si fuera una entrevista que me dijeran, vamos a decidir nosotros las preguntas, o no vas a poder preguntar, o tienen que ser amables, entonces no la haría. Decías hace poquito en Twitter que los aliados, por llamarlo de alguna manera, han comprendido que al fascismo hay que combatirlo para evitar una tercera guerra mundial. ¿Tú qué crees que va a pasar en la guerra de Ucrania en los próximos meses? Porque Putin está un poquito acorralado, pero todavía no ha habido otros países que le echen, que pongan toda la carne en el asador, más allá de Ucrania, que lógicamente se está defendiendo como puede. Es una guerra, a mí hacer predicciones se me da fatal, o sea, con lo cual intento hacer las menos posibles. Visto con respecto a otros conflictos que he cubierto, Afganistán y demás, me da la sensación de que Putin es lo suficientemente sectario, disparatado, eh, ambicioso y otras muchas cosas como para alargar esto mucho tiempo, ¿no? Que es lo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam, a los soviéticos en Afganistán, a los americanos otra vez en Afganistán y demás. Entonces creo que va a ser su Vietnam, que va a estar atrapado mucho tiempo porque no tiene salida y porque evidentemente los ucranianos nunca van a aceptar que les roben una parte de su territorio por la fuerza. Y que Occidente esté apoyando a Ucrania me parece la única decisión posible, moral, ética, y además es una decisión en defensa no solo de Ucrania, sino de la democracia y de Europa, porque cualquiera que haya visto lo que ha hecho Putin en los últimos años puede tener muy pocas dudas de que una vez conquistara toda Ucrania se conformaría con eso. Es que existían antes, hace muy poquito tiempo, los negacionistas de las vacunas, y ahora existen los negacionistas de Putin, que dice que Putin se está defendiendo de la OTAN, pero claro, yo digo, no tiene mucho sentido, o no tiene ningún sentido esa teoría, porque es que la OTAN no ha entrado a Rusia a invadir al territorio ruso, Bueno, y Putin sí que ha entrado a otro país, a invadir otro país como si estuviera jugando al Risk. es un,
una argumentación muy infantil, la que expresan los seguidores de Putin, porque cada vez que tú criticas la guerra, los bombardeos, la destrucción en Ucrania, te dicen, bueno, pero es que Estados Unidos es muy malo. Digo, bueno, pues, ¿y qué vamos a hacer? ¿Justificar los crímenes de hoy porque hubo alguien que cometió otros en otras guerras? Yo creo que eso no tiene ningún sentido. O que la OTAN tiene ambiciones territoriales, lo que quieras, da igual. O sea, no hay ninguna justificación, salvo que hayas tú sido atacado previamente para hacer lo que está haciendo Putin. Nadie ha entrado en territorio ruso, nadie ha bombardeado antes de que empezara la guerra ningún interés ruso. Y aquí lo único que ha habido es una invasión de un país soberano, democrático, que ha elegido a sus líderes en elecciones por una persona que no está dispuesta a aceptar que ese pueblo decida por sí mismo. Y ante eso, la única opción que hay es ayudar a los ucranianos a defenderse de esa agresión. Porque si vamos a permitir que alguien pueda arrasar un país y quedárselo simplemente porque es más fuerte, pues entonces volvemos a las cavernas, volvemos a la tribu, a unos contra otros. ¿Y quiere decir esto que Estados Unidos no ha hecho cosas terribles en el pasado? Bueno, lanzó 2 bombas nucleares en Japón. Evidentemente que es un país que tiene una historia que probablemente no es el más indicado para dar lecciones sobre lo que es la contención bélica, ¿no? La invasión de Irak, con pretextos que resultaron ser falsos, muchas veces. Pero es que eso no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora mismo. Es que lo que estamos viviendo ahora es un dictador invadiendo un país, como es Ucrania, arrasando ciudades enteras, matando en ese objetivo a decenas de miles de sus propios jóvenes que van a la guerra, enviados por la fuerza, y eso es lo que hay que parar ahora. Y relacionar todo siempre con el pasado y con lo que hicieron los otros, bueno, es que no tiene sentido. Dice Pérez Reverte que las guerras tienen un olor propio a muerte y a putrefacción. Tú que has estado en varios lugares en conflicto, ¿opinas lo mismo que él? Bueno, las guerras son lugares terribles, ¿no? Porque al final yo me ha tocado cubrir tsunamis, terremotos, desastres naturales, y esos son provocados por la naturaleza, son accidentes. Pero en la guerra somos los propios humanos eliminándonos unos a otros a cambio de tierras, a cambio de poder, de petróleo, de cualquier cosa, ¿no? Y eso las hace especialmente difíciles de asumir para el periodista. Lo que ves en la guerra es el comportamiento humano en su mayor bajeza, cuando no hay ninguna contención, cuando el adversario ha sido deshumanizado y cuando la vida no vale absolutamente nada, la vida del otro. Y eso pues te lleva a ser testigo del horror, que es un conflicto, y cualquiera que haya estado en una guerra, pues lo único que desea es que eso no vuelva a ocurrir. Y los que hemos tenido pues esa oportunidad de estar allí trabajando como periodistas, lo sabemos, ¿no? Por eso cuando uno ve Ucrania es curioso, ¿no? Yo todos los reporteros de guerra que conozco tienen clarísimo que hay que parar a Putin. Creo que están mejor informados porque han vivido lo que pasa cuando no pones freno a la locura imperialista de un líder como es el presidente ruso. Y ahí es donde yo creo que dentro de que ninguna guerra es agradable de ver, lo que sí tenemos es la obligación de ayudar a ese país a defenderse. ¿Qué guerra de las que tú has cubierto dirías que te ha sorprendido para peor, David? Que tú llegas a un sitio y te lo encuentras mucho peor de lo que esperabas. Bueno, todas las guerras tienen barbaridades similares.
hay una guerra que quizá me entristece especialmente porque la cubrí muchos años, que es la de Afganistán. Afganistán es un país que lleva 40 y pico años en guerra, o medio siglo. Es decir, si tú fueras una persona de 50 años en Afganistán, no habrías vivido ningún día en paz, ¿no? Y eso es bastante tremendo de decir. Eh, y la desesperación un poco por esa guerra viene de que después de 20 años, de los cuales yo la cubrí 11, eh, hemos vuelto al punto de partida con los talibán reprimiendo a su gente, con eh, todo eh, la educación de las niñas cancelada, eh, la barbaridad de los castigos punitivos públicos, ahorcamientos, etcétera. Es decir, no ha servido absolutamente para nada esos 20 años de intervención occidental en Afganistán y eso es muy triste porque murió muchísima gente. Y el pensar que ese sacrificio no ha servido para nada, pues es duro, ¿no? Sobre todo para los afganos. Oye, y dos países que han estado muchísimo tiempo en los informativos en los últimos años y que ahora por la actualidad han desaparecido o los han quitado, como son Siria e Irak, ¿cómo los ves? ¿Mejor que hace unos años o simplemente ya no salen en los informativos porque no venden? Pues sí, yo creo que de esas guerras nos hemos cansado y no les prestamos ya ninguna atención. Eh, eh, yo creo que Ucrania, digamos, que ha consumido toda nuestra atención porque además hay una cercanía, país europeo, la amenaza rusa la sentimos más cerca y, y es verdad que hay una fatiga también incluso de esa guerra, ¿no? La de Ucrania, el interés es mucho menor ahora que hace unos meses. Yo creo que cada vez más se pierde el interés en las informaciones y en los dramas y demás, porque la gente pues quiere seguir con su vida, que yo lo entiendo, ¿eh? O sea, no quiere estar todo el rato pendiente de las desgracias que ocurren en el mundo. Hemos tenido una pandemia, luego tenemos la guerra, la crisis energética, son muchas cosas, ¿no? Entonces, es difícil para los propios medios de comunicación estar todo el día contando desgracias y creo que es muy difícil para la audiencia soportar toda esa oferta informativa tan negativa. Te quiero preguntar también por China, que es el país, no sé si más poderoso del mundo, pero bueno, se supone que está ahí con Estados Unidos peleando por estar en el puesto número 1. Sin embargo, lo del coronavirus le ha afectado muchísimo y lo de la guerra de Ucrania también ha afectado a su imagen internacional, porque es un país con muchos negocios con Rusia y claro, como no se atreven a condenarla del todo, ahora mismo ellos están sufriendo desgaste por dos bandos importantísimos. Uno, la opinión pública internacional los mira con recelo porque no dicen ni sí ni no a la guerra de Ucrania, y otro por el tema del coronavirus, que se les fue de las manos, lo sufrimos todos, y ahora, pues bueno, están intentando contentar a su población de aquella manera. Yo creo que el año 22 fue un año terrible para las dictaduras del mundo, afortunadamente. Eh, a Putin le salió mal su invasión, iba a conquistar el país en 3, 4 días y aquí estamos, ¿no? Un año después. Y en el caso de China, pues hemos visto como el COVID, que al principio lo tenían supuestamente mejor controlado que Occidente, se les ha ido de las manos y la gestión ha sido bastante inepta y con consecuencias graves económicas y para la salud de la población. ¿Por qué? Pues porque al final China, que es un país inmenso, está dirigido por una sola persona. Es decir, hay uno que decide el destino de todos los demás. Y ese es un sistema inferior claramente a las democracias liberales, que tienen muchos defectos. En España mismo vemos que la democracia es imperfecta, pero que siempre será superior a la hora de tomar decisiones porque te permite corregir el rumbo. ¿Qué les pasa a Putin y a Xi? Que no pueden corregir el rumbo porque ellos son líderes supremos, no se pueden equivocar. Nadie, no hay una prensa que les pueda decir, oiga usted, esto está mal, o un parlamento
que les censure. No hay partidos de la oposición que puedan también contrarrestar lo que se hace con otras propuestas. Y eso al final les lleva a cometer graves errores, que es lo que hemos visto tanto en la guerra de Ucrania como en el COVID en China. En cuanto al Mundial de Qatar, David, Qatar ha sido quizá el país asiático que más protagonismo ha tenido en los medios en 2022 y nos surge la duda, o me surge a mí la duda, de si hay más corrupción en la FIFA o en el periodismo español. Bueno, la FIFA ha sido una institución absolutamente corrupta, ¿no? El fútbol en general está corrompido, no solo es la FIFA. A mí me da mucha vergüenza ver a los futbolistas españoles, a los equipos jugando la Supercopa en Arabia Saudí, un país cuyo líder descuartizó a un periodista en un consulado porque no le gustaba lo que escribía de él, ¿no? Ordenó su ejecución y que no respeta ningún derecho ni de las mujeres, ni de los disidentes, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, creo que es un mundo muy, muy corrupto el del fútbol, desgraciadamente, porque es un deporte bonito que podía tener unos valores, pero los ha perdido completamente. Entonces, es difícil, es una comparativa muy complicada. En la prensa española, en mi opinión, también está corrompida. Ya sé que cuando uno dice esto, bueno, no será toda. No, evidentemente hay buenos periodistas, hay medios que lo intentan hacer mejor y peor, pero el sistema que rige las reglas de la relación entre los medios de comunicación y el poder está corrompido. Unos medios muy débiles, dependientes de favores y subvenciones de empresas privadas y públicas y gobiernos y partidos que al final influyen mucho en lo que informativamente le llega a los ciudadanos. Eso es corrupción. O sea, en el momento en el que una empresa te pone una cantidad de dinero que no te corresponde en publicidad a cambio de que calles cosas sobre esa empresa, bueno, te están comprando, en cierto modo, ¿no? O sea, lo están haciendo de una manera sutil, sí, pero te están comprando. Y eso es corrupción. Entonces, bueno, la similitud ahí está en eso, ¿no? En ceder tus principios, ocurre tanto en el fútbol como en los medios en España, ceder tus principios a cambio de una contraprestación económica. Bueno, eso solo puede cambiarse con una renovación total de las personas que están al frente de esa corrupción. ¿Crees que el Mundial de Tanto en el Qatar, mundo del David, fútbol como... te decía, ¿crees que el Mundial de Qatar le va a hacer algún bien a los ciudadanos cataríes? ¿Crees que después de haberse abierto así al mundo van a recibir algún respeto de más las mujeres No, o las ningún bien. personas O sea, ningún bien, homosexuales o vamos a todos ver. esos colectivos que están El reprimidos allí? Mundial de Qatar a la población en general no, ha beneficiado a una élite, que es la élite que controla el país con esos recursos energéticos que hacen que unas familias estén enriqueciéndose y que para mantenerse en el poder utilicen esos recursos para reprimir a las mujeres, reprimir a los disidentes, a cualquiera que piense diferente o que desafíe el monopolio del poder que tienen. ¿Ha beneficiado a los trabajadores que murieron construyendo los estadios? Evidentemente no. ¿Ha hecho que el país se abra al mundo y a partir de ahora vayamos a tener una tolerancia mayor a la disidencia? Tampoco. ¿Van a estar las mujeres más respetadas por el Mundial? No.